Es fácil para una secta obtener reconocimiento público. Son grupos que se alejan de la norma, siguen ideologías extrañas y a veces cometen crímenes atroces. No es sorprendente que los medios de comunicación se sientan atraídos por estos grupos y los cubran hasta el punto de que se vuelven famosos o infames para el público. Algunos de estos grupos pasan desapercibidos y evitan el reconocimiento público, pero sus historias siguen siendo interesantes. Así que eso es lo que vamos a ver hoy. Aquí tienes 5 sectas aterradoras y menos conocidas. Número 1. Han Ming Chen era un ex profesor de Taiwán que originalmente era ateo. Se unió a un grupo religioso que transformó su pensamiento y visión del mundo. Luego se separó y fundó su propio movimiento en Estados Unidos, una religión con elementos de budismo, espiritualidad y creencias en la ufología. Y la mayoría de los miembros creían que cada uno tenía 3 almas. Chen creía que la Tierra tenía 45 billones de años y que el sistema solar fue creado debido a una guerra nuclear. Aunque eran creencias extrañas, 160 personas se unieron y siguieron a Chen. Estos miembros en realidad eran bastante ricos, tanto así que compraron varias casas en Garland, Texas. Según se informa, una de las principales razones por las que se mudaron a Garland fue porque sonaba como la tierra de Dios. El grupo tuvo éxito y Chen atrajo a muchas personas adineradas a sus enseñanzas. Sin embargo, esto no duró mucho, ya que en 1997 Chen hizo una profecía que causó su caída. Afirmó que Dios aparecería en todas las pantallas de TV de Estados Unidos a las 12:01 am del 31 de marzo de 1998, una afirmación dudosa, por decirlo menos. Los seguidores esperaron con gran expectación la llegada de Dios, pero sorprendentemente esto no sucedió, y sus seguidores estaban más que confundidos. Chen dijo que fue un malentendido entre él y Dios, y sus seguidores le creyeron un tiempo. Para 2001, el grupo casi no existía. Se desconoce el paradero de Chen y la mayoría de los miembros no pueden ser localizados. Fue una secta extraña y de corta duración, y puede que no haya sido tan inquietante como algunas de las otras mencionadas en esta lista. Aún así, muestra el poder que algunos pueden tener sin razón aparente. 160 personas, incluso algunas exitosas, siguieron por años las creencias y lógica de un loco. Número 2. En 2005, un hombre que alguna vez tuvo un sitio web dedicado a los personajes del juego Final Fantasy VII contó una historia interesante y extraña sobre su experiencia viviendo con varios fans en común que se tomaron el juego demasiado en serio debido al sitio web que él administraba. Una actriz que hacía de profesora Ojo lo convenció de mudarse con ella y su pareja, quien interpretaba a Genovo, otro personaje del juego. El autor de este diario se dio cuenta rápidamente de que ellas realmente creían ser esos personajes y que la mayoría de los otros compañeros de casa también estaban interpretando personajes del juego. El autor asumió el papel de Zack, quien en Final Fantasy VII era un soldado, y esto significaba que él tendría que hacer los trabajos pesados en la casa, conseguir un empleo para mantener a sus otros compañeros de casa y, en general, ser el sostén y el encargado de las tareas pesadas para todo el hogar. Todo porque coincidía con la narrativa del personaje. Genovo lo vigilaba como halcón, controlando su tiempo en internet y evitando que se quejara o pidiera ayuda en línea. La pareja también se negaba a bañarse, limpiar o hacer cualquier cosa que beneficiara al hogar, y esto significaba que la situación de vida era terrible. La casa era un completo desastre. Y finalmente Sage tuvo suficiente y se fue. Después de que Sage escribió sobre su experiencia y la publicó en línea, empezaron a surgir cada vez más historias sobre la casa llamada apropiadamente Final Fantasy y sus inquilinos no. La pareja siguió con sus extrañas costumbres tras la partida de Sage. Luego, Ángel y Meyla se mudaron con ellos. Esto solo empeoró todo. La casa estaba llena de abuso y manipulación. Mientras esto ocurría, Greta, una ex-inquilina, empezó a reclutar miembros para su religión. Ella les quitaba dinero a sus seguidores y hacía rituales extraños que, al parecer, los unían. Toda la historia es una locura, y los personajes en ella son igual de desquiciados. Es un ejemplo de cómo el fanatismo puede ir demasiado lejos y las consecuencias que eso trae. Se desconoce el paradero de la mayoría de estos inquilinos. Mientras no dañen a otros ni formen otro culto, quizás sea mejor que hayan desaparecido, para que esta situación tan loca pueda darse por terminada. Sin embargo, la historia es una advertencia necesaria sobre los peligros de la obsesión, así que por esa razón vale la pena contarla de nuevo.
Número 3. A finales de los 60, Padre Yod abrió un restaurante de comida saludable en Los Ángeles. En ese tiempo era un concepto extranjero y atrajo a personas famosas como John Lennon, Yoko Ono y Marlon Brando. La película Annie Hall de Woody Allen mostró el negocio en una escena y el restaurante fue un gran éxito. El Padre Yod era carismático y espiritual. Con su nueva riqueza compró una casa en las colinas de Hollywood y formó una comunidad de 150 personas que vivirían ahí. Solo diré que esas condiciones no eran buenas. La casa tenía 3 habitaciones y la mayoría de la comunidad eran jóvenes impresionables que veían a su líder casi como un dios. Aunque tenía un negocio exitoso, una comunidad grande y una imagen casi divina, el Padre Yod y su grupo recibieron muchas críticas. Se decía que Yad era un líder de culto. Se rumoraba que tenía 14 esposas y la gente creía que usaba su carisma para manipular a las personas y hacer que cumplieran sus deseos. Esto ocurrió casi al mismo tiempo que la familia Manson estaba activa, y muchos temían que este culto hiciera lo mismo. Por suerte, eso no pasó, pero con el paso del tiempo, el Padre Yad empezó a verse a sí mismo más como un profeta o incluso como un dios. Cambió su nombre a Yahoo y comenzó a crear reglas nuevas y extrañas. Introdujo la poligamia en la comunidad, permitiendo varias parejas, y así surgió la afirmación de las 14 esposas. El Padre Yad murió en 1975 debido a un accidente de ala delta y 2 años después, el grupo se disolvería sin su liderazgo. Sorprendentemente, la mayoría de los miembros estaban agradecidos por su experiencia en esta comunidad, pero otros no estaban tan contentos. Algunos afirmaron que las condiciones de vida eran terribles. Algunos decían que Yad era manipulador y con complejo de Dios, especialmente su ex esposa. Robin lo llamó un viejo sucio y lujurioso. No es tan oscuro ni controvertido como otras sectas aquí, pero es una historia fascinante sobre poder, comunidad y los riesgos de tener un Dios real. Complejo número 4. Rock Terrio era un hombre canadiense que a mediados de la década de 1970 logró convencer a un pequeño grupo de personas de dejar sus trabajos, abandonar a sus familias y unirse a un movimiento religioso. La idea era vivir en una comunidad unida e igualitaria. El grupo se formó en 1977 y pronto se notó que la unidad e igualdad solo era para sus seguidores. Ellos construirían el pueblo y trabajarían solo para Rock, mientras él solo observaba. Por eso llamó a sus seguidores los niños del hormiguero y los comparó con hormigas. Un año tras formarse la secta, Rock aseguró que Dios le dijo que el mundo acabaría y el grupo debía prepararse. Esto no ocurrió, pero convenció a sus seguidores de que fue un error y la secta siguió operando. Este es un ejemplo de lo fácil que le resultaba manipular a sus seguidores y de cómo utilizó su naturaleza carismática para diseñar un estricto conjunto de reglas que sus seguidores debían seguir. La principal era que las mujeres debían procrear con él para aumentar la comunidad. Rock tuvo 20 hijos con 9 mujeres, lo que hizo que la comunidad creciera a unos 40 miembros en los años 80. Rock se volvió más abusivo y empezó a castigar severamente a sus seguidores. A veces hacían cosas como comer animales muertos o dispararse entre ellos en el hombro, entre otras cosas aterradoras. En 1989, Solange Bolyard, una miembro de la secta, fue abusada hasta tal punto que murió a causa de las heridas. Rock fue arrestado ese año y en 1994 se declaró culpable de asesinato en segundo grado, recibiendo cadena perpetua. Sin duda fue uno de los peores líderes de sectas en la historia registrada en cuanto a su manipulación y comportamiento abusivo. Fue asesinado por su compañero de celda en 2011 y no será extrañado. Número 5. Saul B. Newton era un psicoterapeuta de Canadá que creía que la familia tradicional estadounidense era la raíz y causa de la mayoría de las enfermedades mentales modernas. Él creía que romper con esas normas convencionales liberaría a las personas y solucionaría sus problemas. Él y su esposa, la doctora Jane Pierce, fundaron el Instituto Sullivan en Nueva York en 1957 y empezaron a trabajar individualmente con varios pacientes. Hasta ahora no suena tan mal. Estaban ayudando a las personas a resolver sus problemas y estaban experimentando con técnicas no convencionales para hacerlo. Pero si solo ayudaran a personas necesitadas, no estarían en esta lista. Como imaginarás, las cosas se pusieron extrañas. Muchos pacientes vivían en uno de los 3 edificios que la pareja compró, y sin límites claros, algunos terapeutas tuvieron relaciones con sus pacientes. Esto obviamente causó muchos problemas.
pero en realidad no fue lo que causó más controversia, porque había otra regla establecida que era aún más problemática. Se animaba a los miembros a cortar lazos con sus amigos y sus familias, y esto, al parecer, era para alejarse del tradicionalismo y ayudarles a adaptarse a sus nuevas vidas de manera más fluida. Pero es más probable que esta regla se haya establecido para que los miembros no pudieran contarles a sus seres queridos sobre los tratos poco saludables que estaban ocurriendo en estos edificios. El instituto se mudó a Orlando y en 1991 Saul Newton murió, lo que hizo que la secta desapareciera. Exmiembros elogiaron y criticaron a Saul Newton. Algunos lo consideraban poco convencional pero efectivo, y otros tiránico y abusivo. Las opiniones variaban, pero la mayoría consideraba a Saul Newton un líder de secta. Los institutos Sullivan fueron de las comunidades más extrañas en Nueva York en décadas.